Los fanáticos de Game of Thrones lo saben. Se acerca el invierno. Mientras que la estación fría en nuestras latitudes siempre dura 3 meses, los habitantes del reino ficticio de Westeros se enfrentan a años de oscuridad fría e impenetrable. Afortunadamente, solo encontramos periodos de clima tan extremo en el mundo de fantasía. ¿O tal vez no? Bueno, en realidad no. De hecho, nuestro planeta natal azul también pasa por ciclos regulares que se reflejan en cambios drásticos en el clima. ¿Le gustaría saber cuáles son los antecedentes y las consecuencias de estos eventos? ¿Y si también estamos amenazados con un duro invierno de Game of Thrones? Entonces déjanos un me gusta y una suscripción y asegúrate de ver nuestro video hasta el final para escuchar todos los eventos locos que nos pueden esperar en el futuro. Las estaciones. Al comienzo de nuestro video, tiene sentido responder primero una pregunta simple. ¿Qué causa realmente las estaciones del año con las que estamos familiarizados? La respuesta básica es, las estaciones dependen de cuánto tiempo y en qué ángulo los rayos del sol golpean nuestro globo durante el día. Dado que el eje de la Tierra está inclinado y nuestro planeta natal gira alrededor del Sol, el ángulo de incidencia de los rayos solares también cambia a lo largo del año. Aquí se aplica la regla básica. Cuanto más agudo en este ángulo de incidencia, menos rayos de sol pueden calentar nuestra Tierra. Y viceversa, cuanto más empinada parece estar nuestra estrella madre en el cielo, más caliente se vuelve la superficie del planeta. Pero, por supuesto, este patrón no se puede transferir a toda la Tierra al mismo tiempo. Debido a la inclinación de la Tierra, las estaciones son exactamente opuestas en los dos hemisferios. Mientras que en la mayoría de los países no podemos salir de los escalofríos de diciembre a febrero, los australianos se enfrentan a los días más calurosos del año durante este tiempo. Pero lo mismo se aplica en las estaciones. Las excepciones confirman la regla. Por ejemplo, los trópicos cerca del Ecuador se caracterizan por un clima diurno, lo que significa que el ángulo de incidencia de los rayos del sol permanece igual durante la mayor parte del año. Por lo tanto, allí no se registran fuertes fluctuaciones de temperatura estacionalmente, sino solo entre el día y la noche. Las diferentes horas del día, tal como las conocemos, también son ajenas a los habitantes de los trópicos ecuatoriales. Los polos también se desvían drásticamente del patrón estacional habitual. En consecuencia, estas regiones siguen una alternancia de noche polar y día polar, sin que el sol salga ni se ponga durante 6 meses. Los caminos de los planetas. Pero ¿sabías que la inclinación del eje de la Tierra no es estática? Y de ninguna manera es el único factor que determina qué tan cálido o frío se vuelve nuestro planeta natal. Echemos un vistazo a los modelos conocidos de nuestro sistema planetario. En las representaciones correspondientes vemos los cuerpos celestes individuales giran en órbitas perfectas alrededor de nuestra estrella anfitriona central debido a la atracción gravitacional del Sol. Sin embargo, esta representación no refleja la realidad real. En verdad, el Sol no es de ninguna manera la única fuerza gravitacional que determina el camino de la Tierra a través del espacio. Aunque nuestra estrella central sin duda tiene la mayor influencia sobre nosotros, no debemos ignorar a nuestros vecinos planetarios, sobre todo los poderosos gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, deben mencionarse aquí. Por supuesto, este esquema también se puede aplicar en el caso contrario. En última instancia, la danza de los planetas resulta de la influencia central del Sol y una interacción constante de tracción y empuje de los otros cuerpos. El matemático serbio Milutin descubrió los efectos asociados con los cambios resultantes en la década de 1920 y su investigación cambió la forma en que vemos nuestro mundo moderno cuando descubrió los ciclos de Milankovitch. Ciclos de Milankovitch. Los ciclos de Milankovitch son aquellos periodos en los que la intensidad de la radiación solar se desvía más allá del rango de la fluctuación anual. En detalle, la radiación se reduce entre un 5 y un 10% como parte de estos ciclos, lo que significa que se consideran los precursores clave de los periodos frío y cálido de los últimos 3,5 millones de años. La órbita terrestre, el eje de rotación, la inclinación del eje y la llamada precesión están sujetos a diferentes escalas de tiempo, que van acompañadas de un cambio notable en el ángulo de incidencia de la radiación solar. Así que vamos a obtener una visión general de los factores individuales de los ciclos. Primero, habría una órbita terrestre. Durante un periodo de 100.000 años, la órbita se vuelve primero más y luego menos elíptica. Está en la naturaleza de las cosas que cuanto más se parece la órbita a un círculo, más constante permanece la distancia entre la Tierra y el Sol.
En consecuencia, las fluctuaciones aumentan a medida que la forma de la órbita se aproxima a una elipse. Debido a la forma actual de la órbita, el perilio, es decir, el punto de la Tierra más cercano al Sol, está fechado el 2 de enero. El afelio, el punto más alejado del Sol, se alcanza nuevamente a principios de julio. Y aunque la órbita actual se parece más a un círculo que a una elipse, todavía experimentamos una diferencia del 7% en la cantidad de luz solar entre estos dos puntos extremos. A medida que se acerca a una elipse, el valor incluso se estabilizará hasta en un 23% en el futuro. Cambio de inclinación del eje. El cambio en la inclinación del eje está nuevamente sujeto a un periodo de aproximadamente 41.000 años, con un cambio en la inclinación entre 22,1 grados y 24,5 grados. El ángulo en el que los rayos de sol golpean la Tierra también está sujeto a fluctuaciones periódicas en latitudes más altas. Cuanto mayor es la inclinación, más fríos son los inviernos en las latitudes más altas y los veranos son más cálidos al mismo tiempo. Si bien el polo norte del cielo está actualmente alineado aproximadamente en la dirección de la estrella polar, esto cambiará en el futuro a medida que cambie la inclinación del eje. De ello se deduce que dentro de unos 13.000 años, el hemisferio norte tendrá su verano en enero, mientras que la temporada de calor en el hemisferio sur llegará en junio. Ciclos y edades de hielo. En ese momento, Milankovitch asumió que el cambio en la radiación solar encarna un marcapasos natural para los diversos periodos fríos. En detalle, esto se debe al crecimiento y derretimiento de grandes capas de hielo. Si bien todavía no entendemos completamente cómo van y vienen las edades de hielo, está claro que algunos de estos periodos gélidos se han superpuesto notablemente con los ciclos de Milankovitch de 100.000 años. Según esto, por ejemplo, hay una fase en la que el plano en el que la Tierra gira alrededor del Sol se inclina cada vez más. Por supuesto, el mero cambio en la inclinación de la órbita de la Tierra no explica por qué se vuelve más fría o más cálida. Después de todo, la distancia entre los dos cuerpos celestes sigue siendo la misma. Sin embargo, este ciclo inclinado es perfectamente consistente con los periodos en los que se produjeron las edades de hielo durante los últimos 800.000 años. Como resultado, los científicos asumen que debe haber una conexión directa en este sentido. Parte de la luz solar puede ser bloqueada por el polvo cósmico que se encuentra en el plano de la órbita de la Tierra durante este tiempo. Viene el invierno. Según los pronósticos actuales, la ocurrencia del próximo periodo frío es tan segura como el amén en la iglesia. A diferencia de otros impulsos climáticos, el análisis de los parámetros orbitales astronómicos permite un pronóstico confiable durante varios miles de años. Nuestro planeta natal azul se está preparando actualmente para un enfriamiento gradual. Curiosamente, sin embargo, no son los inviernos más fríos los que están impulsando este desarrollo, sino los veranos más templados, lo cual en una inspección más cercana solo parece lógico. Mientras que las masas de nieve y hielo que se acumulan en las cimas de las montañas en las frías regiones polares durante los meses de invierno tienden a derretirse en el verano, un verano más fresco puede evitarlo. Una vez que la nieve se ha convertido en una característica permanente del paisaje, entra en juego un albedo mejorado. Esto se refiere a la reflectividad de una superficie, o en otras palabras, cuanto más partes de la Tierra estén cubiertas por nieve y hielo de color blanco brillante, más luz solar se refleja en el espacio. Esto a su vez hace que las temperaturas de la superficie de la Tierra bajen aún más, lo que literalmente genera un efecto de bola de nieve. Para decirlo coloquialmente, actualmente nos encontramos en un periodo interglacial, pero no nos dejemos engañar por este fugaz momento de calor. Sin embargo, queda por ver cómo se reflejará en la realidad el próximo periodo frío. En detalle, se produce un máximo de excentricidad aproximadamente cada 405.000 años, lo que significa que es probable que la próxima edad de hielo sea significativamente menos dramática que las 4 anteriores. Perspectiva incierta. Sin embargo, es importante recordar que los factores no astronómicos también influyen en el clima global. Pensemos en los cambios en la atmósfera terrestre. El contenido modificado de aerosoles y gases de efecto invernadero no solo podría interactuar entre sí, sino también con factores astronómicos. Queda por ver si esta compleja retroalimentación finalmente tiene un impacto positivo o negativo en nuestro clima. Lo mismo se aplica al comienzo y al curso del próximo periodo frío. De acuerdo con los modelos y las tendencias de ciclos pasados reconstruidos utilizando núcleos de sedimentos de aguas profundas, deberíamos abrigarnos y calentarnos en unos 10.000 años. Sin embargo, actualmente nadie puede decir con absoluta certeza si los cálculos realmente se corresponderán con la realidad. Esto depende principalmente de cuántos gases de efecto invernadero naturales y artificiales terminarán en la atmósfera terrestre en el futuro. ¿Por qué el calentamiento global es un problema?
Esa puede haber sido una tonelada de información para presentarle de una sola vez, así que vamos a dividirla en términos más simples, reflexionando sobre lo que acabamos de aprender antes de llegar a nuestra conclusión. Los ciclos de Milankovitch son un conjunto de 3 cambios astronómicos que afectan la cantidad de energía solar que llega a la Tierra, y como resultado, juegan un papel importante en el cambio climático de la Tierra. Estos ciclos incluyen la forma de la órbita de la Tierra, su excentricidad, la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la órbita, su oblicuidad y la dirección en la que apunta el eje de giro de la Tierra, su precesión. Los ciclos de Milankovitch se han considerado un marco sólido para explicar los cambios a largo plazo en el clima de la Tierra, incluidas las edades de hielo. Sin embargo, los ciclos de Milankovitch no pueden explicar completamente el periodo actual de rápido calentamiento que ha tenido lugar en la Tierra en los últimos años, particularmente durante mediados del siglo XX. Los científicos confían en que las actividades humanas, específicamente la emisión de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles, son la causa principal de este calentamiento. Los ciclos de Milankovitch operan en escalas de tiempo mucho más largas, que van desde decenas de miles a cientos de miles de años, mientras que el calentamiento actual se ha producido durante décadas o siglos. Las observaciones de los satélites de la NASA han demostrado que durante los últimos 40 años la radiación solar ha disminuido un poco, mientras que las actividades humanas han aumentado significativamente la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera durante el mismo periodo de tiempo. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 47% de 280 partes por millón ppm a 412 ppm desde el comienzo de la era industrial. La contribución de los ciclos de Milankovitch al cambio climático es solo uno de varios factores. Durante los ciclos glaciales anteriores, los cambios en la extensión de las capas de hielo y el dióxido de carbono atmosférico han desempeñado un papel fundamental en la conducción de las fluctuaciones de temperatura. Por ejemplo, la extensión de las capas de hielo afecta la cantidad de energía solar que se refleja de regreso al espacio, lo que afecta la temperatura de la Tierra. Durante los ciclos glaciales anteriores, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera fluctuó de 180 ppm a 280 ppm, como parte de los cambios climáticos impulsados por el ciclo de Milankovitch. Hoy, sin embargo, es la entrada directa de dióxido de carbono a la atmósfera a partir de las actividades humanas lo que está cambiando la composición atmosférica. Los instrumentos han encontrado que el dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles tiene una huella digital distintiva que los científicos pueden medir. La temperatura promedio global de la Tierra ha aumentado más de 1 grado Celsius, 1,8 grados Fahrenheit, desde 1850, y las evaluaciones científicas más recientes indican que se espera que la Tierra se caliente otro medio grado Celsius para 2030. Estos rápidos cambios en el clima de la Tierra debido a las actividades humanas se suman a los cambios muy lentos causados por los ciclos de Milankovitch. Los modelos climáticos indican que el clima de la Tierra está influenciado en gran medida por las actividades humanas cuando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera supera los 350 ppm, y cualquier forzamiento del clima de la Tierra debido a los ciclos de Milankovitch se ve superado. No existe un cambio natural en el equilibrio entre la cantidad de radiación solar absorbida por la Tierra y la cantidad de energía irradiada de regreso al espacio que puede explicar un periodo tan rápido de calentamiento global. El ligero aumento de la radiación solar entrante durante el siglo pasado no es un factor significativo en el calentamiento climático actual. De hecho, el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero de las actividades humanas desde 1750 es más de 50 veces mayor que el ligero calentamiento adicional del Sol durante el mismo periodo de tiempo. Si el calentamiento actual se debiera al Sol, esperaríamos ver un calentamiento tanto en la atmósfera inferior como de la estratosfera, pero las observaciones de globos y satélites muestran que solo la superficie y la atmósfera inferior se han calentado, mientras que la estratosfera se ha enfriado. Finalmente, la Tierra se encuentra actualmente en un periodo interglacial, que es una fase climática más suave entre las edades de hielo. Sin embargo, este ciclo pronto cambiará, lo que significa que la vida tal como la conocemos será significativamente diferente o incluso puede dejar de existir. ¿Qué opinas sobre los ciclos de Milankovitch y las consecuencias asociadas para el clima global? Como siempre, haznos saber tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Además, mientras lo haces, no olvides darnos un me gusta y suscribirte para mantenerte actualizado a partir de ahora. Finalmente, echa un vistazo a los otros videos de nuestro canal que hemos vinculado para ti aquí en los créditos. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima.